Saludos, bienvenidos. Un nuevo día donde nos podemos acercar a la presencia de Dios, buscar su rostro. Y porque Él nos brinda la oportunidad de conocer sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Y aquellos mensajes de amor en el cual Jesús, amando a la humanidad, envió a su Hijo como mensajero. En el tema de hoy, que es el que nos lleva en esta mañana, vamos a buscar en esta primera parte su posición en ese estatus social. Así que Dios, viendo la humanidad que se perdía, sabía que necesitaba encontrar el camino verdadero. Para ello envió a Jesús. Y lo primero que Jesús pudo apreciar es que el pueblo judío se hallaba inmerso en medio de una vorágine, una división y confusión. En ese desorden había un ambiente enrarecido que dividía, provocado por una fortísima presión debido a los romanos, que aplicaban duros castigos por las rebeliones e impuestos por los cuales se agravaba la situación. Además, había sectores que necesitaban atenciones, como eran los enfermos y los pobres. Además, había un conflicto entre pueblos enemistados. Sin embargo, más allá de los estamentos definidos en su estilo de vida, tanto a nivel social, cultural o religioso, que se estaba viendo afectado, se detectó la presencia de otros grupos que lideraban y eran representativos de la época, entre los que destacaban los fariseos, que encaminaban sus enseñanzas imponiendo severas normas, estrictas en las costumbres y tradiciones, cargas con las cuales hacía aún más pesado el caminar. Pero el Maestro, que vino al mundo con propósito, para salvar a los hombres de la condenación eterna, llevó con exquisita prudencia, diligencia, delicadeza y también con cautela la empresa que iba a llevar a cabo. El Maestro trató de dar a conocer el plan de Dios en sus vidas y hacerles ver que en ello era necesario y prioritario, entre otras cosas. Nos vamos a la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos estaba diciendo. Y nos vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, en el versículo 37, que dice así: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús había venido con muchos propósitos, entre ellos la salvación, pero también dar el testimonio de la verdad. Así que para ese acercamiento hacia Dios, Jesús aplicó una dinámica educativa a nivel de ejercicio, como era la oración vital, que iba a influir en la vida cotidiana para esa íntima relación y comunión con Dios. Él mismo dio ejemplo al apartarse en soledad para hablar con su Padre, como se ve en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 23, como en San Marcos, capítulo 1, versículo 35, 6, 46, y en San Lucas, capítulo 6, versículo 12, que se hizo más pronunciado en su última etapa en el huerto en Getsemaní, que fue un tiempo para fortaleza espiritual. Jesús además enseñó una nueva manera de vivir, un estilo de vida marcado que revolucionó al mundo. Jesús invirtió tiempo, esfuerzo, dedicación y pasión mostrada en varios aspectos. La primera era lo que encabeza el título de esta mañana en esta enseñanza, la posición que era el estatus social y en su aplicación el mensaje de justicia. Los sufrimientos del pueblo eran bien visibles, pese a haberse visto dominado, y de los padecimientos que estaban viviendo no desmayaban, se mantenían vivas, intactas sus esperanzas de ver la luz, la libertad y la salvación por medio del Mesías, que las escrituras mismas declaraban de esa venida que iba a consolar sus corazones. Se animaban y se aferraban a la fe, porque sabían y conocían, porque Dios cumple todas sus promesas,
iba a restaurarse la nación. Meditando en esto, se presentó Jesús. El aliento de sus palabras, su implacable autoridad, vehemente, desenfadada, desinhibido, hacían pensar que en el pueblo el tiempo de la redención había llegado. En sus mentes, de repente, al ver las asombrosas obras que Jesús realizaba, un rayo de luz apareció para alimentar sus vidas. Incluso voces se levantaron, como expone en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 31, cuando dice: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace éste. La actuación de Jesús sirvió de revulsivo. El pueblo en masa le siguió. Por todos los rincones de Israel, su nombre estaba en boca de todos, ya estaba siendo conocido y cobraba aún mayor fuerza e ilusión. Así que a nivel personal Jesús tuvo cercanía con pescadores, a los cuales escogió para instruirles y prepararles para el fin de la expansión del reino. Mantuvo un profundo diálogo con un dirigente de la sociedad judía como era Nicodemo, rico fariseo, maestro de Israel y miembro de la asamblea del Sanedrín, como se ve en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y que van esta relación y este encuentro con este hombre desde el versículo 1 al 15. Con el centurión de la guardia romana, en San Lucas capítulo 7, versículos 2 al 10, y también con ciertos griegos que le buscaban en San Juan capítulo 12, versículos 20 y 21. También sin olvidar a los señalados por la comunidad más señalada y despreciada, en las que se evidenciaba acusaciones que se vertían por la impureza y el pecado, que en nada ayudaba para esa unidad que Dios deseaba, y que se vieron involucrado la mujer adúltera y Zaqueo, publicano rico, que supo reconducir su vida al restituir todo aquello que él se había apropiado indebidamente. No ocurrió asimismo con el joven rico, que ante la demanda de Jesús se marchó entristecido. Son dos maneras distintas de entender y buscar el reino de Dios, al que Jesús hizo indicación de seguir, en el versículo tan conocido en San Mateo, versículo 33 del capítulo 6. Sin embargo, a nivel social, había conflictos que Jesús percibió y que quiso mediar e intervenir en las relaciones tensas que provocaban desde las rivalidades existentes entre Samaria y Judea, los cuales se profesaban odio mutuo, sentimientos negativos. Los antagonistas entre ellos venían de muy lejos, del cautiverio de Babilonia. Los prejuicios hacían muy difícil y complicado la convivencia por entonces. Pero Jesús quiso hacerle ver a todos en general que necesitaban de una profunda reflexión, la necesidad de mirarse a sí mismos, introducción de la regla de oro, para que dejasen de señalar y que tuviesen en cuenta que las continuas contiendas solo les llevaba al aislamiento, sin entender que aún haciendo pecado, como la mujer adúltera, se trataba de esconder otras actitudes, como fraudes, los hurtos, las mentiras u homicidios. ¿Acaso no era para tenerlos también en cuenta, en consideración? Todo esto hacía ver el odio, el rencor, y que por consiguiente todos tenían mucho que decir, y debían reconocer y asentir estas otras faltas. El toque excepcional del Maestro en las conciencias fue clave. El que ellos meditaran abrió un camino clave a la justicia, a lo recto, con equidad, lo que es sano.
y así poder unir a todos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Así que la necesidad de aplicar la verdad en los corazones dio a lugar que el amor de Cristo, su paz y su gozo se implantaran para conocer la visión y la gloria de Dios. El camino de justicia cerró muchos inconvenientes creados por la indiferencia, el desprecio que ocasionaba la separación de otros grupos, los enfermos, que eran olvidados por la sociedad.